temprano cada día. Es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Tú demuestras que me amas y me cuidas y me suples siempre el pan de cada día. Nada bueno tú retienes a tus hijos, eres mi proveedor. Al oscurecer cuando llega la noche, tú me libras de ansiedades y temores. Es tu mano mi refugio y mi descanso, eres mi guardador. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Padre, ¿cómo he de dudar de tus bondades? Si a tu Hijo unigénito entregaste, me has llamado por mi nombre y me salvaste. Agradecido estoy, agradecido estoy. Iglesia Cristiana del Sur, bienvenidos todos los que nos siguen por medio de esta transmisión.
quiero decirles que tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Y no me refiero la paciencia para reactivar nuestras reuniones los domingos. No me refiero a paciencia porque estamos encerrados en casa. No me refiero solamente a esa paciencia. Me refiero a la paciencia de todo cristiano, que estamos en esa espera de la segunda venida de Cristo. Ahí deberíamos tener paciencia, esperar en el Señor, cumplir nuestra misión aquí en la tierra, vivir para la gloria de Dios. Así que mientras Cristo no viene, tengamos paciencia y cumplamos con firmeza la misión que tenemos aquí en la tierra. Así que bienvenidos el día de hoy, adoremos a nuestro Dios. El Salmo 117 dice: Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Unámonos a todas las naciones que hoy se juntan a adorarle y a alabarle. Reyes
que habrían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó mi corazón, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo que está por morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Hola, Iglesia Cristiana del Sur de Monterrey y todos los que nos están viendo en esa transmisión. Ya llevamos pues un poquito más de 3 meses de aislamiento, de distancia social ocasionado por el COVID y muchas situaciones difíciles, gente muerta. Sin embargo, Dios sigue gobernando, Dios es el Rey. Y de eso trata Apocalipsis. El día de hoy vamos a tener nuestra reflexión en Apocalipsis 11. He dividido esta reflexión en 2 partes, aunque voy a leer toda la porción del texto en donde estarán basadas estas 2 reflexiones. Apocalipsis 11, 3 al 13. Dice: por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto o de cilicio profeticen durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad llamada, en sentido figurado, Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra
Se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de temor. Entonces los 2 testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: «Suban acá». Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Hagamos una oración. Señor, que seas tú quien nos hable en tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo aplicando el Evangelio en nuestras vidas. Te lo rogamos. Amén. La primera parte de esta reflexión va a ser 2 preguntas básicamente. La primera es: ¿quiénes son estos testigos de los que habla Apocalipsis? Y la respuesta la encontramos en el versículo 4. Estos 2 testigos, dice el versículo 4, son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Olivos y candelabros son imágenes que la Biblia usa para referirse a la iglesia, al pueblo de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo usa la imagen de olivo en Romanos 11 y lo usa para referirse al pueblo de Dios, a la iglesia. Y Juan, aquí en Apocalipsis, al inicio de su escrito, usa también esta imagen, la de los candelabros, para referirse a las 7 iglesias. Y cuando Juan habla de 2 olivos y 2 candelabros, pues no es difícil concluir que se refiere al pueblo de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es decir, a todos los que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento y pusieron su fe y su esperanza en el Mesías que vendría. También la iglesia que vivimos en este tiempo del Nuevo Testamento. Y no me refiero al Nuevo Testamento del canon bíblico, sino a este periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, que se le conoce como la era del Nuevo Testamento, el tiempo de gracia. Entonces, estos 2 testigos simbolizan a todos los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esto quiere decir que si tú has puesto tu confianza en Cristo, que si tú has sometido tu vida a Cristo, claro, no digo que seas perfecto o que cumplas con todas las disciplinas espirituales o que te hayas bautizado incluso, sin descartar y sin dejar de decir que esto es importante. Pero si tú has reconocido a Cristo como Señor y Salvador, eres parte de la iglesia del Nuevo Testamento, eres de la iglesia, eres del pueblo de Dios. Y estos 2 testigos entonces se refieren a ti, se refieren a todos los creyentes verdaderos. Y ser parte de la iglesia, que seas parte de la iglesia, te coloca del lado vencedor, del lado del Cordero de Dios. Y Apocalipsis una y otra vez nos repite que el Cordero es vencedor. ¿Sabes? Esto debería poner nuestra piel así chinita, de piel de gallina. Debería sacudirnos, llenarnos de valor, llenarnos de gran pasión por nuestro Cordero, de abrir nuestros ojos a esta realidad, que estamos del lado del Cordero que venció en la cruz. Deberíamos ser conscientes que pertenecemos a un reino vencedor, a un reino inconmovible, un reino donde el Rey, el buen Rey Jesús, ha vencido a la muerte y confiamos que Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Este tiempo difícil de pandemia, si bien nos ha traído
muchos problemas en la sociedad, en la economía. Sin embargo, no deberíamos perder de vista, deberíamos estar conscientes de que Cristo reina, Él es Rey, Él es el Cordero vencedor. Eso debería movernos y pertenecer a la iglesia, ser esos dos testigos deben llevarnos a decir, wow, gracias a Dios, vivir en gratitud, honrarle, adorarle. Y si eso no nos mueve, veamos la segunda pregunta. ¿Cuál es la misión de estos dos testigos? ¿O cuál es la misión de la iglesia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? Es decir, ¿cuál es tu misión como iglesia? La respuesta es que la misión nuestra, mi misión como parte de la iglesia de Cristo es la misión de Dios. Esa es tu misión también si tú eres parte de la iglesia. Y no me refiero a la iglesia cristiana del sur, sino a la iglesia de Cristo. Tu misión es la misión de Dios. La respuesta la encontramos en el verso 3 del capítulo 11. Dice, yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen. Esa es la misión de la iglesia y esa es la misión de Dios, profetizar, dar a conocer a los seres humanos sobre esta buena y santa voluntad de Dios. Dios es el que toma la iniciativa. ¿Recuerdas en el versículo 1 del capítulo 1 al inicio de Apocalipsis? Dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. ¿Te das cuenta quién toma la iniciativa? Es Dios. Dios es el que toma la iniciativa de cumplir su misión, de revelar, de profetizar. Por eso en el Antiguo Testamento Él envió profetas. Y por eso mandó también a su Hijo Jesucristo. A los profetas los mataron. Y a su Hijo Jesucristo que Él envió también lo mataron, a su propio Hijo. Jesús es el que cumplió esa misión. Jesús no cumplió esa misión solo cuando explicaba la ley, solo cuando explicaba la Biblia. Jesús no cumplió solamente así esa misión profética. Jesús cumplió esa misión de Dios cuando Él estaba con la gente. Lee el Evangelio de Lucas y otros evangelios y las cartas de los apóstoles, te darás cuenta que no es solamente la enseñanza teológica, doctrinal. Santiago es una de las cartas que nos muestran eso. La epístola de Santiago a la iglesia nos muestra a un Jesús que no solo explicaba la ley, sino que Él pasaba tiempo con la gente. Los sanaba de sus enfermedades, les daba de comer, compartía con ellos sus dolores, lloraba con ellos. Y la iglesia, de la misma manera, tiene esa misión. Es como alertar a los seres humanos de que el reino de Dios ha venido en la persona de Cristo. Es decirles, hey, el reino de Dios ha venido y se ha cumplido en Cristo. Miren lo que Él hizo. Miren las Escrituras. Miren los Evangelios. Y cómo Él nos muestra ese reino inconmovible. Esto nos lleva a considerar una pregunta debajo de esta pregunta. Esa misión, ¿cómo se cumple? Bueno, esta misión, la iglesia la cumple con un fundamento sólido. El fundamento sólido es la ley de Moisés y los profetas, básicamente el Antiguo Testamento. Cuando Juan escribe en el verso 6, si tienes tu Biblia abierta, checa el verso 6. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Cuando Juan escribe esto en el verso 6, de que estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, es una clara alusión al profeta Elías. Y Elías representa a los profetas o a la labor profética del Antiguo Testamento. Cuando Juan escribe en el verso 6
que estos dos testigos tienen el poder para convertir las aguas en sangre, ¿a quién crees que está aludiendo? Claro, a Moisés. Moisés en Egipto, es decir, a la ley. Pero ¿es solo este fundamento? ¿Es solamente el Antiguo Testamento? ¿No es toda la revelación bíblica la palabra de Dios? Sí, no es únicamente el Antiguo Testamento, sino que es toda la Biblia, porque los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento también fueron inspirados por Dios y fueron inspirados por Dios para darnos más luz acerca del Evangelio, acerca del Cordero de Dios, más luz a los creyentes del Nuevo Testamento, a nosotros, a ti y a mí. Entonces, la misión de la iglesia es, más bien, tiene su fundamento en la palabra de Dios. Y su misión es proclamar esta palabra de Dios, es proclamar el Evangelio de Cristo a todas las naciones, es anunciar el reinado glorioso, triunfante del Cordero de Dios, es mostrar con palabras y con hechos que el Cordero está venciendo, es alertar a todos acerca de este buen Rey Jesús, de sus juicios y también de la esperanza que hay en él. Así lo hizo el profeta Elías, así lo hizo Moisés ante Faraón, así lo hicieron los apóstoles y la iglesia del primer siglo, los oyentes del libro de Apocalipsis, los primeros lectores, así lo hicieron. Y la iglesia de hoy también debemos alertar a otros con valor, sin distraernos, hacerlo con pasión, con dedicación, con sabiduría, con estrategia. Necesitamos cumplir esta misión. Ahora, respecto a la misión, ¿qué significado práctico tiene esto para nosotros? Y pensando en eso, yo considero que lo más práctico es poner, ahora sí que valga la redundancia, poner en práctica el segundo gran mandamiento: ama a tu prójimo. Claro, esto sin descartar, sin descuidar y sin restarle importancia al primer mandamiento, que es amar a Dios. Sin embargo, quiero enfocarme en el segundo mandamiento: ama a tu prójimo. Cumplir la misión puede ser, lo más práctico es amar a tu prójimo. Alertar a otros del reinado invencible del Cordero podría significar sencillamente saciar el hambre de alguien. Podría ser proveer para sus necesidades materiales o sus necesidades emocionales. Y claro, solo como un ejemplo, en estos momentos de aislamiento, en estos momentos de distancia social, de enfermedad y de muertes, quizá alertar a otros signifique sencillamente hacerles una llamada telefónica. Vaya, es como decirles con hechos: el reinado del Cordero, dentro de ese reinado las cosas son diferentes. Un día Él acabará con toda la injusticia, con todo el sufrimiento, con la corrupción en los gobiernos. Un día los desastres naturales ya no existirán las enfermedades, las pandemias, las angustias, la desesperación. Ya un día todo será perfecto y glorioso en este reinado que se está revelando, y nuestra misión es alertar a otros de este reinado de Cristo. Tal vez alguien piense, porque es algo que también a mí se me vino a la mente, a ver, ¿dónde queda el arrepentimiento? ¿Dónde queda hablar del pecado? Y tienes razón, es una muy buena pregunta, porque si revisas de nuevo Apocalipsis, al principio, el versículo 3, dice que estos dos testigos están vestidos de luto, literalmente silicio. Y el silicio era una tela gruesa, oscura, incómoda, que estaba tejida con pelos de cabra o de camello. Una vestidura muy incómoda, como en fachas, por decirlo así.
Era una forma de vestirse en el luto. Sin embargo, no solamente expresaba luto, expresaba otra cosa también. ¿Recuerdas a alguien que vestía así? En la Biblia, no, alguien en fachas, pues conocemos muchos, pero en la Biblia, ¿recuerdas a alguien que vestía así? Exacto, Juan el Bautista. Juan el Bautista vestía con pelos de cabra o de camello. ¿Y cuál era la proclamación? ¿Cuál era la proclamación de Juan el Bautista? Su proclamación era: arrepiéntanse. Y esa vestidura, de manera simbólica, también tú la tienes, también la tiene la iglesia. Esa vestidura que incluye el mensaje de arrepiéntete, también lo incluye, también lo tiene la iglesia como vestidura simbólica. El problema es la manera o las estrategias o la forma en que le decimos a otros que se arrepientan. Es la manera en que cumplimos esa misión de alertar a otros. Pensamos que es decirles, por un lado, que vayan a la iglesia, sacarlos de donde están y llevarlos a la iglesia. Pensamos que es que asistan a todos los eventos y a las actividades de los cristianos. Pensamos que arrepentimiento es que cambien su lenguaje a un lenguaje cristiano, entre comillas, o que vistan de una u otra manera, o que cumplan con ciertas disciplinas espirituales como leer la Biblia. Y claro está, no estoy diciendo que no debamos leer la Biblia, no debamos enseñar, insistir a otros que lean la Biblia. Pero a veces pensamos que arrepentimiento es solamente eso. O por otro lado, vemos su mala conducta, vemos su manera inmoral de vivir y los juzgamos con enojo. Hay enojo en nuestro corazón y juzgamos a otros pensando que de esa manera nosotros estamos teniendo una actitud de que la gente se arrepienta. Los juzgamos con enojo, movemos la cabeza en señal de desaprobación y decimos: deberías arrepentirte. E inmediatamente nos alejamos porque no queremos contaminarnos. Pensamos que eso es cumplir nuestra misión. Y claro, es necesario hablar de la realidad del pecado. Yo estoy convencido que es necesario hablar no solo de la realidad del pecado, sino de la gravedad del pecado y sus terribles consecuencias. Pero muchas veces no lo hacemos con sabiduría, lo hacemos con enojo, lo hacemos sintiéndonos superiores a otros. Y lo que debería haber en nuestro corazón es un anhelo que el Espíritu Santo mueva esos corazones del pecado al rostro de Cristo. Ese debería ser nuestro anhelo, que sea el Espíritu el que mueva los corazones y no mi manera de convencer a la gente, ni siquiera mi propia vida, aunque es muy importante el testimonio que doy a otros, pero es el Espíritu Santo que a través de mi testimonio, a través de lo que yo comparto y cómo lo comparto, a través de su palabra, a través de lo que el Espíritu quiera usar, es que convierte los corazones. Una persona que ha experimentado el verdadero arrepentimiento va a luchar constantemente para vivir en arrepentimiento, va a pelear todos los días para someter su vida a este buen Rey, al Cordero de Dios. Y por cierto, quiero preguntarte, ¿tú lo has hecho? ¿Te has arrepentido verdaderamente? ¿Estás sometiendo tu vida a Cristo? ¿Has experimentado ese verdadero arrepentimiento? ¿Cómo podríamos cumplir nuestra misión si tú como iglesia seguimos como dormidos, esperando que se reactiven los cultos? Y bueno, creo que eso es importante y creo que eso es bueno, lo disfrutamos. Pero si solo es esto anhelo, si solo estás pensando en eso y no estás pensando en tu propia vida, en cómo vivir sometido a Cristo, ¿cómo vamos a cumplir esa misión?
¿Cómo cumpliremos como iglesia en este momento la misión de Dios? ¿Cómo alertar a otros si tú mismo no lo estás experimentando? Por eso pregunto y hazte la pregunta, ¿he experimentado ese verdadero arrepentimiento? ¿Soy consciente de luchar todos los días para que mi vida en verdad esté sometida a Cristo en todas las áreas de mi vida? Revisa las áreas de tu vida, tu familia, tu trabajo y todo lo que tú eres. Y cómo todo eso está sometido al gobierno de Cristo, al Rey vencedor. Y cómo todo eso está reflejando el reino de Dios. Concluyo con esto. Si tú te consideras seguidor de Cristo, eres parte de su iglesia. Y si tú eres parte de su iglesia, entonces tienes una misión. Mi oración es que Dios, con su Espíritu Santo, te mueva a cumplir esa misión. Te haga consciente ya, aquí y ahora de cumplir esa misión. Alertar a otros acerca del reinado del Cordero de Dios. Oremos. Dios, habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que sea tu Espíritu con poder de convencimiento, con poder de cambiar, de llevar nuestros ojos, nuestra vida y todo a someterlo a ti. Señor, porque ¿de qué otra manera hablaremos al mundo? ¿De qué otra manera hablaremos a nuestras familias, a nuestros conocidos, a este mundo que tanto te necesita? Señor, así que danos de tu Espíritu para cumplir la misión, tu misión aquí en la tierra. Oramos sabiendo que nos escuchas en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Amén. En verdad que anhelamos pronto saludarnos, anhelamos pronto estar juntos. Sin embargo, mientras eso no ocurre, no olvides que somos iglesia, no olvides que tenemos una misión. ¿A quién hablarás esta semana? ¿A quién le demostrarás acerca del reino de Dios? ¿A quién le demostrarás con hechos acerca de este reino glorioso de Dios? Estamos en espera de que Cristo venga por segunda vez. Lo anhelamos. Mientras eso no ocurre, esperamos cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Reciban la bendición de Dios que está en Hebreos capítulo 13. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él, en nuestro gran pastor, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga. Cuando sale el sol temprano cada día, es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son
bondades. Si a tu Hijo unigénito entregaste, me has llamado por mi nombre y me salvaste. Agradecido estoy, agradecido estoy.